han comunicado con nosotros para externarnos lo que les ha pasado en el transcurso de su vida y a lo largo de su trayecto o proyecto de vida. Hoy tenemos un tema, como les comentaba hace unos breves segundos, sumamente interesante, que se llama, y que lo hemos bautizado con este nombre, que es el sexto sentido de la mujer. ¿A qué le suena este sexto sentido de la mujer y quién lo tiene más desarrollado? Específicamente se relaciona, no es una cuestión de género, pero sí se relaciona por la cuestión del hemisferio del cerebro, que está más relacionado con las mujeres, aunque obviamente existen hombres que tienen este sentido de la percepción, de la intuición también desarrollado. En su mayoría, como les comentaba, se registra por parte de hombres. Muy bien. Bueno, pues les doy la más cordial de las bienvenidas. Como siempre es un verdadero placer poderte acompañar durante estos próximos minutos. Soy Natasha Santander y en este martes 20 de julio, en el 96.1 del FM, vamos a ver qué tiene que ver la intuición, la percepción, la sensibilidad, sobre todo con las mujeres. Y también queremos conocer sus opiniones. Les recuerdo que si gustan llamarnos al teléfono en cabina, el 464-690-9601, o también nos encantaría escuchar tus mensajes. Puedes enviarnos un audio o bien escribirnos al WhatsApp al 464-652-5000. Y quienes nos estén escuchando y viendo también a nuestros amigos de Facebook, les enviamos un mensaje y un agradecimiento por seguirnos. El mensaje es, bueno, pues todos tenemos esta percepción, todos podemos desarrollar esta intuición, solo falta conocimiento y educación, aprendizaje, pero todos podemos desarrollar esta comunicación. Visita nuestra página de Facebook, recuerden, también estamos transmitiendo totalmente en Radio Esperanza 961 FM en Facebook y también en nuestra página de YouTube. Muy bien, bueno, pues vamos a comenzar con este magnífico tema, la importancia de educar para desarrollar estas habilidades educativas. Por eso les comentaba, es muy importante la disposición, la actitud y el aprendizaje y el conocimiento que generes y que estés dispuesto a compartir con las personas que te rodean prácticamente para que sepas de qué se trata el conocimiento y que también sepas transmitirlo para que las otras personas también tengan una buena comunicación. Les voy a mencionar unos datos importantes. Todos sabemos que la comunicación entre nosotros es humana. Existe este tipo de comunicación humana que resulta de enorme relevancia para mejorar nuestro entorno social y a la que cada vez se le está poniendo cada vez más un poco de atención. Se está volteando a ver a esta comunicación no verbal. ¿Cuál es esta comunicación no verbal? La que dices con tu cuerpo. Es decir, la comunicación que no es oral, es decir, que no la dices con palabras. El lenguaje kinésico, que es un sinónimo o alguna palabra similar a tu lenguaje corporal que comunica. ¿Sabías todo esto radica desde un principio y se le relaciona principalmente a las mujeres? Y ahorita les voy a explicar el por qué. También hay hombres que desarrollan este sentido, sin embargo, es mayoritariamente el grupo de las mujeres. ¿Sabían ustedes que se considera a ellas como las que desarrollan la habilidad de captar el lenguaje no verbal de sus bebés? Ya que en la mayoría de las ocasiones, al tener el primer contacto y una relación maternal, tratan de identificar distintas formas de comunicación a partir del llanto de sus hijos o hijas y aprenden a diferenciar este llanto si es por hambre o cansancio o bien dolor, dependiendo del tipo de llanto. Entonces se considera a las mujeres al tener el primer contacto con su bebé que se van haciendo más hábiles en el lenguaje corporal de sus hijos o de sus hijas, porque a través del llanto simplemente puede saber si le duele su pancita o si simplemente tiene hambre o sueño o cansancio. Entonces, ¿cómo pueden determinar eso? Seguramente ustedes han pasado por alguna situación en la que han estado con
en una conversación con un amigo o con familia y te das cuenta si esa persona tiene prisa. ¿Por qué? Tal vez porque mire constantemente su reloj o esta persona no está interesado en tu tema o te dice constantemente, ¿sabes qué? Te escucho, adelante, pero está constantemente viendo su celular o su teléfono o volteando para otra parte. No es una cuestión de educación, es simplemente el desconocimiento que se tiene. Entonces, cuando tú quieres tener una comunicación o darte cuenta de lo que te transmite la otra persona, es muy importante poner atención, pero no solo a lo que dice con palabras, a lo que verbaliza, sino también es muy importante poner atención a lo que no te dice con palabras. Es decir, qué dice con su cuerpo, con su mirada, con sus ojos, con su lenguaje corporal, con sus brazos, con su forma de decírtelo, el tono de voz, los recursos paraverbales. Bueno, todo esto tiene que ver y si tú pones mucha atención y estás dispuesto o dispuesta a conocer más sobre la comunicación no verbal, este sentido que mayoritariamente tienen más las mujeres, este sexto sentido de la intuición, de la percepción, bueno, pues quédate con nosotros para que conozcas un poco más y recomendarte qué más puedes aprender sobre estos importantes temas que nos van a ayudar enormemente a mejorar estos procesos de comunicación. Entonces, como ya determinamos, son las mujeres principalmente en una edad muy temprana de sus bebés quienes empiezan a reconocer e identificar la comunicación o vamos a ponerlo entre comillas, idioma de sus bebés en la cuestión de que es a través del llanto que comienzan a identificar qué tiene el bebé: sueño, hambre, cansancio, dolor, etcétera. Entonces lo manifiestan a través del llanto. Es algo muy importante y tal vez no nos detenemos a analizar este proceso de identificación, de reconocimiento de este proceso de comunicación. Como les comentaba hace tiempo, decíamos que si tú conocieras un poco del lenguaje verbal, de lo que una persona te dice con palabras, pero no te cuadra con lo que te está diciendo con el cuerpo, bueno, pues prácticamente te daría más información, tendrías más conocimiento sobre lo que te quiere transmitir esta persona. ¿Sabías tú que de acuerdo con los estudios de un 100%, vamos a cerrarlo en un 100%, más de la mitad, es decir, el 60% de la comunicación humana es no verbal? Es decir, es lenguaje corporal. Lo que comunicas se transmite o lo podemos interpretar de tres maneras. Lo verbal, como se los había comentado, es lo que está haciendo ahorita Natasha Santander. Natasha Santander está hablando, lo verbaliza, es una cuestión oral. Estoy diciendo una cosa con palabras. Nuestro paralenguaje, que es la segunda cosa, la segunda articulación, es cómo lo vas a decir. El tono, por ejemplo. Vamos a trasladarnos al tono de voz. Con el puro tono, tú sabes la relación que quiere tener una persona contigo. Puede ser una relación por el puro tono, puede tener una relación frío o cortante que impone algo de distancia, o bien puede ser cálido y susurrante, es decir, puedes lograr un acercamiento. Vamos a hacer un ejemplo. Supongamos que hoy los saludo, estamos por la tarde y vamos a decir buenas tardes. Y el buenas tardes, pues sí, lo digo con un tono de voz tranquilo, pero si yo te digo un buenas tardes, eso te habla de que es un tono un poco frío y cortante porque te habla de cierta distancia que quiero imponer, cierta autoridad. Buenas tardes, pero si en este caso yo te hablo con un tono más susurrante, más cálido, en donde te digo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Ya estoy logrando un acercamiento con tu persona. Entonces es muy importante que cuando hables con alguien en tu casa, en una llamada telefónica, bueno, pues es muy importante que sepas escuchar el tono que te está transmitiendo esa persona y también cuando tú hablas, qué tono de voz quieres comunicar, qué tono de voz quieres transmitir, frío y cortante o de acercamiento y algo más cálido. Bueno, vamos a ir a una breve pausa, vamos a ir a un corte
con nuestros radioescuchas en Radio Esperanza. Sin embargo, quédate porque nosotros seguimos transmitiendo a través de Facebook y en Spotify. Entonces, vamos a hacer una pausa con ellos, vamos a escuchar canciones y algunos mensajes relacionados con la estación y continuamos transmitiendo en Facebook. Obviamente estos temas los retomamos cuando regresemos. Muy bien, pues nosotros amigos de Facebook y amigas de Facebook seguimos transmitiendo a través de nuestra página en Radio Esperanza 961 del FM. Y bueno, prácticamente todos hemos estado en alguna situación en donde vemos que alguien no te convence, no te transmite esa confianza, en donde dices, me dice unas cosas con sus palabras, sin embargo, la forma en cómo me lo dice, el tono y su lenguaje corporal, no considero que me esté transmitiendo exactamente lo que está diciendo. Entonces, ese tono de voz que tú utilizas comunica la relación que quieres tener con una persona. O quieres tener una relación fría y cortante, entonces tienes un tono de voz que impone cierta distancia, o bien quieres tener o lograr un acercamiento con alguna persona, entonces vas a tener un tono de voz un poco más cálido y susurrante. Entonces, también recuerden que es importante el ritmo. Si lo dices también con una cierta velocidad, una cierta entonación y un cierto volumen, que es el volumen relacionado con la intensidad. Quiero compartirles información importante, amigos de Facebook, en donde tal vez recuerden ustedes un programa que salió hace muchos años que se llama Lie to Me. Lie to Me era una serie que salía en televisión y la traducción de Lie to Me en español es Miénteme. Y es una serie de televisión de nuestros connacionales del país vecino de Estados Unidos que está inspirada, Lie to Me, Miénteme, esta serie estadounidense, en el trabajo del psicólogo Paul Ekman. El doctor Ekman es un gran psicólogo, bueno, fue un gran psicólogo, es uno de los científicos más destacados del siglo XX y es pionero de las conexiones existentes entre los estados emocionales y las expresiones faciales. Es lo mismo que les comentaba hace unos minutos. ¿Qué tiene que ver la expresión facial con mi estado emocional? Muchísimo. Porque la microexpresión que tú haces con tu rostro, aunque digas estoy súper feliz, pero se te nota en tu rostro cuando lo dices de verdad, con la intención de que de veras te crean que estás feliz, pero una microexpresión, bueno, prácticamente te revela que esta persona no está siendo congruente con lo que dice, con lo que está sintiendo en ese momento. Bueno, pues ya estamos, hay una disculpa, estamos de regreso con los radioescuchas de Radio Esperanza del 96.1 del FM. Gracias por continuar con nosotros. Gracias por continuar con nosotros. Bueno, si quieres comunicarnos o extendernos tu opinión o algo que te haya pasado relacionado con este tema, es muy importante que nos lo hagas saber. Puedes comunicarte al número de WhatsApp, el 464-652-5000, o bien puedes llamarnos directamente a cabina. Nos encantaría escuchar tus opiniones sobre este tema del sexto sentido de las mujeres. Puedes llamarnos al 464-690-9601. Bueno, les comentaba a nuestros amigos de Facebook que hicimos una pausa en la estación Radio Esperanza 96.1, en donde hace algunos años había una serie televisiva estadounidense que se llamaba Lie to Me. La traducción en español es Miénteme. Y está inspirada esta serie en el trabajo del uno de los pioneros y psicólogo que se llama Paul Ekman. Paul Ekman, este doctor, es uno de los científicos más destacados del siglo XX y es pionero en las conexiones, en ese estudio de conexiones existentes entre los estados emocionales y las expresiones faciales. Pero este sentido también lo tienen más desarrollado un poco las mujeres, y esto se debe a que se ha observado, es la explicación que dan algunos estudiosos, que hay más materia gris en el hemisferio derecho
de las mujeres, lo que permite una visión prácticamente del todo. Sabemos que hay hombres que tienen desarrollada esta habilidad, pero en su mayoría son mujeres. Entonces, porque del lado derecho del hemisferio de las mujeres permite tener una visión de todo por la materia gris. Entonces, por eso se considera, como dicen las expertas, también si gustan tener o acceder a más información respecto a este tema, pueden ingresar a YouTube y buscar una página que se llama Un Profesor y te habla de las diferencias que prácticamente son mínimas sobre el cerebro de una mujer y un hombre. Entonces, aquí prácticamente nos sitúa en algunas temáticas principales. Dice que las mujeres, al tener este hemisferio derecho más desarrollado, somos más empáticas, más emocionales. Se mejora ese proceso de comunicación y tratamos constantemente de entender los sentimientos de quienes están a nuestro alrededor. Entonces, el hemisferio derecho prácticamente se encarga de la percepción, de la expresión y de la perspectiva. Miren, vamos a hacer un ejemplo y ahorita regresamos. Pónganse a pensar en una reunión. Acuden en la noche a una reunión o a una fiesta o simplemente es brevemente que tienen una conversación, un diálogo con algunos amigos que se topan transitando por alguna de las vialidades de nuestro municipio. Y está una pareja, un matrimonio, hombre y mujer. Después de que platican algunas horas y regresan a su casa o ya está el matrimonio, la pareja, platican, sobre todo la mujer. ¿Te diste cuenta de que estas dos personas, nuestros amigos, estaban un poco distanciados? Y en la mayoría de los hombres dicen, no, no me percaté de esa situación. ¿Te diste cuenta cómo le habló esta persona a tu amigo? Pues no. Y entonces los hombres preguntan, ¿pero por qué? ¿Cómo te diste cuenta de esa situación? Porque las mujeres en ese aspecto se considera tienen este sentido, sexto sentido más desarrollado en la cuestión de que ellas están siendo constantemente, bueno, en su cerebrito están analizando constantemente esta información, perciben y se dan cuenta. Regresamos a la idea inicial de las mujeres que han sido mamás, particularmente porque empiezan desde temprana edad con sus bebés a desarrollar esa interpretación, esa identificación y ese reconocimiento de la comunicación en el sentido del llanto del bebé. Si está triste, si está cansado, si tiene hambre, si tiene dolor o cansancio simplemente. Entonces las mujeres son muy observadoras, tienen desarrollado este hemisferio pues en la cuestión de la sensibilidad, de la percepción, de la expresión, de la perspectiva de una situación. Por esa razón, las mujeres se dan cuenta perfectamente quién no se habla, por ejemplo, en una cena o en una reunión con a otra persona, o qué parejas están distanciadas por el simple hecho de percibir o de tener esa intuición femenina en la cuestión de que están muy al pendientes, posiblemente no de manera consciente, pero sí en el tono que utiliza. ¿Por qué le habló así a esta persona? ¿Por qué dijo o reaccionó de esta manera con su cuerpo? Sin embargo, con su comunicación verbal con palabras, dijo otra cosa. Entonces, esto es muy importante. Por ejemplo, Ana Amais publica en elpaís.com, que ustedes pueden ingresar. Ella habla de el verdadero sexto sentido femenino y dice que estas peculiaridades femeninas han ido consolidándose a lo largo de los siglos en el desempeño de que las mujeres tienen esa relación más fácil y que se va modulando. Por ejemplo, dice aquí que la mujer, para Ana Mais, que publica en elpaís.com, la mujer no solo nace como tal, sino que se va haciendo en una constante interacción con los otros, con las demás personas, lo va modelando. Y ella habla brevemente de algunos de los sentidos femeninos y esas peculiaridades que tienen, sin olvidar, obviamente, que cada mujer es única y tiene ciertas particularidades que son cuestiones sensoriales. Por ejemplo, ella habla del tacto.
La piel de las mujeres dice que se caracteriza por una mayor sensibilidad al tacto, el gusto y el olfato. También dice que se desarrollan mejor en la mujer, son superiores en la cuestión del olfato, sobre todo que se puede agudizar. Uh-huh. Y si se fijan también en la cuestión del embarazo, los olores también afectan más a las mujeres. Uh-huh. Tanto que un olor desagradable, pues prácticamente para ellas les genera mucha incomodidad. El oído. También dice esta periodista Ana Amais que el oído, las mujeres pueden diferenciar múltiples sonidos y los pueden prácticamente categorizar en diferentes categorías. Y en la vista también las mujeres la tienen un poco más desarrollada porque ellas pueden distinguir distintos colores y múltiples matices. Si se fijan, las mujeres son más dadas a decir diferentes, pues un hombre es más probable que te diga que es un tipo de rosa, pero las mujeres pueden diferenciar distintas colorimetrías, distintos pantones, distintos colores o distintos matices simplemente. No quiere decir que es una regla. Obviamente hay hombres que también tienen esta habilidad, sin embargo, como les comentaba, se caracteriza más en las mujeres. Entonces las mujeres tienen esta sensibilidad y pueden desarrollar estos sentidos femeninos con mayor facilidad. Bueno, entonces coincidimos en que esta capacidad sensorial de la mujer le proporciona esta excepcional ventaja de perspectiva, lo que nos hace regresar a esta comunicación humana. Ellas principalmente se dan cuenta quién está peleado con quién o con quién se llevan mejor determinadas personas por el solo hecho de poner atención y observar. Como les digo, puede ser de manera consciente o posiblemente inconsciente. Y esto se adjudica porque su hemisferio derecho está más desarrollado en la cuestión de que hay más materia gris, en la cuestión de que si somos mujeres más empáticas, emocionales y se nos da mejor este proceso de comunicación. La diferencia es entre personas, que quede claro, no es entre que si es hombre o mujer, simplemente que ellas, bueno, desarrollan más esta habilidad. Y retomamos este programa estadounidense que habla sobre la serie de televisión que habla sobre los trabajos, los avances, lo que desarrolló este famoso psicólogo Paul Ekman, el doctor Ekman, uno de los pioneros científicos en relacionar las conexiones existenciales entre lo que son los estados emocionales y las expresiones faciales. Vamos a regresar con eso, con nuestros radioescuchas de Radio Esperanza 96.1. Vamos a un corte musical y regresamos. Con nuestros amigos de Facebook continuamos transmitiendo. Si alguno de ustedes ha pasado por alguna situación en donde, por ejemplo, yo les digo una cosa con palabras, sí, lo verbalizo o de manera oral lo estoy diciendo con palabras. Sin embargo, tal vez, posiblemente, los rasgos de mi expresión facial o de mi lenguaje corporal no corresponden. Entonces, si tú quieres ser una persona digna de fe y confianza y quieres transmitir esa seguridad y que los demás te crean, es importante que tú les transmitas esa seguridad y confianza. ¿Cómo lo vas a lograr? Pues hablando lo que dices con las palabras, lo manifiestas con el cuerpo, es decir, lo reafirmas con el cuerpo y utilizas los recursos prosódicos, que son prácticamente el tono de voz que utilizas, el volumen, que es igual a la intensidad de tu voz, la velocidad, etcétera, entre otros recursos. Y también, obviamente, tienes recursos en la cuestión de si logras un acercamiento. Hay toda una teoría sobre el conocimiento de estos lenguajes, de estas formas de comunicación, que también si nos vamos a la comunicación formal o informal, desde lo que utilizas, comunicación formal, por ejemplo, puede ser lo que dices con las palabras, si te refieres en tercera persona, o comunicación informal, que puede ser en segunda persona. Bueno, pues todo esto es mucho conocimiento, mucha información, y ya depende de cada persona si desarrolla esta comunicación verbal, no verbal
o si la desarrolla una comunicación asertiva en su conjunto, haciendo uso de todas estas habilidades comunicativas que te estamos presentando el día de hoy, en donde destacan las mujeres porque son las que tienen esta percepción sensorial más desarrollada. Regreso con lo del tono de voz. Entonces, si tú quieres decirle a una persona la clase de relación que quieres mantener con ella, pues sí es muy importante que utilices un tono de voz adecuado. Les comentaba, frío y cortante, pues prácticamente vas a imponer distancia. Las personas que se escuchan muy rudas en la cuestión de por qué me hablas tan fuerte, tan golpeado, bueno, pues es básicamente también tengan cuidado lo que quieres transmitir. No, es que yo quiero ser un poco más tierna, pero el tono de voz que estás utilizando posiblemente no sea el más adecuado. Así como también quieres lograr un acercamiento, entonces tu tono de voz va a ser un poco, pues lo vas a bajar, va a ser un poco más cálido, más tierno, para que se comprenda. Y también tu lenguaje corporal pues va a cambiar. Trasladémonos a situaciones, por ejemplo, un poco más de pareja, en la cuestión de que cuando tú quieres tener una cierta intimidad o quieres hablar de temas un poco más románticos, fíjate el tono de voz que utilizas. O bien, si quieres presentar una conferencia o hablar de temas relevantes en donde despiertes ese dinamismo en tus invitados, pues también tendrás que utilizar una voz más adecuada para mantener esa atención y capturar el interés de cada una de las personas que te está escuchando. Prácticamente eso es lo que nos están comunicando. Todos los días comunicamos información los seres humanos, desde que nos levantamos, la forma en cómo nos vestimos, la forma en cómo nos dirigimos a los demás, si sonreímos o no, todo eso está comunicando información relevante. Y para quien sepa leer el cuerpo humano, eso es básico, porque pues eso le da información sobre lo que pasa por tu vida, sobre cómo te sientes en ese momento de estar hablando. Es muy importante entonces manejar la comunicación asertiva, la inteligencia emocional y una comunicación fluida y con conocimiento. También es importante siempre ponerte en los zapatos de la otra persona, manejar esa empatía para conocer el contexto. Obviamente, las personas no nacemos todas en el mismo contexto, somos diferentes. Vamos a regresar con nuestros radioescuchas. Muchas gracias por continuar escuchándonos en Radio Esperanza en el 96.1 del FM. Llámanos al teléfono en cabina al 464-690-9601 y puedes escribirnos al WhatsApp al 464-652-5000. Muchas gracias por seguir escuchándonos en el 96.1 del FM. Bueno, prácticamente estábamos hablando de estos descubrimientos de este pionero, el psicólogo estadounidense, al cual se le considera, bueno, que él descubrió estas conexiones existentes entre los estados emocionales y las expresiones faciales. Tal vez para muchos de ustedes es un término nuevo. ¿Qué es una microexpresión? Se los explico. Es una momentánea e involuntaria expresión facial presentada en el rostro de las personas, de acuerdo con las emociones que éstas sienten. Y dice que suelen ocurrir en situaciones con alto riesgo donde la persona tiene mucho que ganar o perder. Las microexpresiones expresan 7 emociones universales, de acuerdo con Paul Ekman. Estas son asco, enojo, miedo, tristeza, felicidad, sorpresa y el desprecio. Ajá. Prácticamente estas microexpresiones duran muy corto. Es un intervalo entre 1 a 25 o 1 sobre 25 a 1 sobre 15 segundos. Prácticamente, pues sí, por eso muchos analistas prácticamente analizan, por ejemplo, los discursos de las personas, los graban, los reproducen, les van poniendo pausa para poder determinar si lo que dijo con palabras, es decir, su lenguaje verbal, coincide con sus microexpresiones, con lo que dijo con sus gestos, con su rostro, con la forma también, si le sumamos la forma de vestir, lo que trae puesto, todo esto te proporciona información. Y en eso las mujeres son muy, muy observadoras. Bueno, pues vamos a pasar a una frase que está relacionada con este tema de la intuición y la percepción. Y es una frase que les voy a leer a continuación.
Intuición y conceptos constituyen pues los elementos de todo nuestro conocimiento. Esta es una frase de Immanuel Kant. Él se cambió el nombre, era Emmanuel, pero después se lo cambió. Él dejó un legado que se podría resumir en una frase muy popular y que sigue aplicando a lo largo de esta vida. Atrévete a saber. Él, Immanuel Kant, fue un hijo de artesanos que influyó en la forma de pensar en Occidente desde el siglo XVIII. Y es básicamente esta frase de atrévete o esta expresión de atrévete a saber. Es prácticamente que tengas la mente abierta, que siempre tengas la disposición y la actitud para lograr este aprendizaje, porque siempre tenemos información, generamos conocimiento y si tú la tienes, compártela. O bien asesórate, oriéntate, infórmate respecto a estos nuevos temas que ya existían, sin embargo prácticamente se les está dando a conocer y se está cobrando mayor relevancia, mayor atención por parte de, de estos nuevos expertos que lo están retomando, pero prácticamente esta información ya tiene muchísimos años. Una intuición afortunada nunca es tan solo cuestión de suerte. Siempre hay algo de talento en ello. Es una frase de Jane Austen y que bien aplica a este tema del sexto sentido de la mujer. Vamos a primero a partir de la idea y el concepto de qué es una percepción. Primeramente, una percepción es el primer conocimiento de una cosa por medio de las impresiones que comunican los sentidos. Vamos a explicarlo de otra manera. La forma en que el cerebro interpreta las sensaciones que recibe a través de los sentidos para formar una impresión puede ser consciente o inconsciente de la relación física de su entorno. Entonces tiene que ver esto con la sensación, con la impresión, con la captación, con la apreciación y con la evocación. Bueno, recuerden que en este programa les comenté que al hacer uso de la comunicación asertiva, la cantidad de conflictos que nosotros tenemos con las personas podría reducirse o eliminarse, simplemente al hacer uso de esta comunicación asertiva. Podemos escuchar diariamente entrevistas en programas de televisión o en el radio, que cada vez es un género que se está abriendo más, conociendo más en los programas, por ejemplo, una entrevista, en donde vemos cómo reaccionan las personas que son entrevistadas. Algunos, si les hacen una pregunta detonante y no es mucho de su agrado, bueno, pues esto revela información importante sobre la persona que es entrevistado, en la cuestión de que se puede malinterpretar la información que está dando, siempre y cuando nosotros no tengamos el contexto de la información o no tengamos el suficiente conocimiento de lo que vamos a preguntar. Si somos las personas en las cuales nos ponemos, por ejemplo, puede ser en una entrevista, en una reunión o simplemente en un diálogo abierto que tienes con amigos, en visitas en tu casa, en cualquier ámbito aplica, en cualquier situación social aplica. Una comunicación asertiva, si tú no la sabes manejar, es decir, interrumpes constantemente o quieres tener siempre la razón o poner tu punto de vista como el único y el único válido, esto va a generar que el conflicto, los malentendidos, las malas interpretaciones tengan cabida. Por eso, en cualquier relación social, en cualquier ámbito de trabajo, en una entrevista, en una llamada telefónica, es muy importante manejar la comunicación asertiva. Es decir, escuchar, analizar y ponernos desde el punto de vista de la otra persona, conocer su contexto. Las mujeres también son muy astutas en ese sentido, en la cuestión de que escuchan, ponen atención a su interlocutor, saben qué quiere decir, analizan el contexto y también tratan de asumir y sentir lo que tiene o por lo que está pasando la otra persona. Por eso es muy importante desarrollar esta habilidad en la cuestión de la percepción. ¿Cómo lo percibes? A través del uso de tus sentidos, del tacto, del oído, del olfato. Es un ejemplo que ponen muy comúnmente. Una mujer, hagan de cuenta que pasa cerca de ti. ¿Qué te remite? ¿Qué te evoca? Una mujer que huele a Chanel
número 5, por ejemplo. Un cierto aroma, un cierto perfume. Y ellas perfectamente saben que si se ponen un cierto perfume, para ellas les transmite algo. Eso es muy importante porque a veces son recursos que no consideramos y que también el aroma de una mujer te transmite cierta información. ¿A qué huele una mujer que, que tiene o que usa un perfume, por ejemplo, un Chanel número 5? Vamos a ir a un corte comercial, a un corte para nuestros radioescuchas y vamos a regresar en un momento más, pero los invitamos a que permanezcan con nosotros, amigos de Facebook y YouTube. Seguimos con ustedes. Vamos a hacer una breve pausa con Radio Esperanza. Bueno, pues prácticamente esta comunicación asertiva, les comentaba, podríamos reducirla bastante si nosotros supiéramos cómo usarla, cómo explotarla y cómo potencializarla. Esta comunicación asertiva nos ayudaría a reducir enormemente la cantidad de problemas y conflictos malentendidos e malas interpretaciones. Evitaríamos tantas confusiones. Entonces, esto está relacionado con las percepciones sensoriales. Ya quedamos que la percepción es esa forma en que el cerebro interpreta las sensaciones que recibe a través de los sentidos, como puede ser el oído, el olfato, el gusto, la vista, el tacto. Entonces, esto está relacionado, esta comunicación asertiva, esta comunicación no verbal, el lenguaje verbal, está relacionada con las percepciones sensoriales, tanto de hombres como de mujeres. ¿Y qué es la intuición? Bueno, es esta habilidad para conocer, comprender o percibir algo de manera clara, sencilla e inmediata, sin la intervención de la razón. Esta es una definición que prácticamente tú puedes buscar en internet o en enciclopedias o en el Oxford Language, donde gustes, y simplemente nutrir esta información que yo te estoy dando. Hay un concepto de la teoría del conocimiento que describe al que es directo e inmediato, sin la intervención de la deducción. Ahorita vamos a regresar con ellos. Permítanme, por favor, darle la bienvenida a nuestros amigos con los que ya estamos de regreso. Gracias por continuar con nosotros en Radio Esperanza en el 96.1 del FM. Estamos transmitiendo, recuerden, los lunes y los martes en punto de las 12 del mediodía. Es un verdadero placer estarlos acompañando. Soy Natasha Santander. Bienvenidos y bienvenidas. Continuamos con este tema tan importante que es el sexto sentido de las mujeres. En algunas ocasiones me comentaban algunas personas antes de entrar al aire en este programa que ellos perciben esta situación en donde, por ejemplo, saben cuando están en una comida y prácticamente esta persona con la que están teniendo una interacción o un diálogo, algo no les cuadra y me comentan, me doy cuenta, pero no desconozco el por qué, me doy cuenta que la persona, pues no soy tanto de su agrado por la forma en cómo me está diciendo las cosas. Me dice algunas palabras, pero no me cuadra en la cuestión de que no me hace sentir eso que me está diciendo con palabras, porque la forma en cómo se dirige a mi persona no es igual. Hay una incongruencia. Entonces, en este sentido, estas personas pues son más hábiles en la cuestión de que están percibiendo algo, no saben exactamente a qué se deba, pero sí dan a conocer que les genera cierta incomodidad el hecho de estar con una persona a la cual no le están teniendo la confianza absoluta porque algo en su lenguaje corporal o en su tono de voz les está diciendo lo contrario, lo que nos hace pensar que no son unas personas dignas de fe y confianza o que simplemente pues no están dirigiéndose con la verdad absoluta en su conversación. Hablábamos de la intuición con nuestros amigos que nos siguen escuchando en Facebook. La intuición, una vez más, es esta habilidad que tienen algunas personas para conocer, comprender o percibir de alguna manera clara e inmediata sin la intervención de la razón. La intuición tan solo es la suma de todas las experiencias.
una vez más porque es sumamente importante esta frase. La intuición tan solo es la suma de todas tus experiencias. Esto lo dijo un escritor y músico noruego, Jo Nesbø. Prácticamente hemos llegado a la parte final de este programa. Espero que les haya agradado y que tengan la disposición de adquirir más información y bueno, prácticamente todos los días hacer este ejercicio de comunicación. Si ustedes como mujeres pueden desarrollar estas habilidades, tienen muchísimo potencial para darse cuenta de la información que transmiten las demás personas. En la cuestión de los sentidos, en la cuestión de la comunicación no verbal. Entonces, es importante que esta comunicación no verbal la aprendamos a conocer. ¿Qué dice mi cuerpo? ¿Qué dice la ropa que traigo puesta el día de hoy? Los accesorios, el color rojo, la forma en cómo miras a la persona en la que te diriges. Recuerden que si nosotros utilizamos este tipo de comunicación, podríamos reducir enormemente la cantidad de conflictos o malentendidos que diariamente se presentan y también sin necesidad de que nos digan con palabras lo que sienten, nosotros podríamos descubrir, descifrar e identificar y reconocer lo que siente una persona sin necesidad de analizar su discurso hablado, sino simplemente lo que pasa en su rostro, con sus gestos, con su lenguaje no verbal, o bien si queremos utilizar la cuestión de los recursos paraverbales o recursos prosódicos, que básicamente son el tono de tu voz, la velocidad con la que hablas, las inflexiones. Me platicaban una experiencia en donde, por ejemplo, hacían una llamada telefónica y decían, ¿estás triste? No, para nada. ¿Cómo se dieron cuenta si no escuchan? Más bien, perdón, ¿cómo se dieron cuenta si prácticamente no estás con ellos viéndolos? Pues con el simple tono de tu voz, el hecho de escucharte, puedes saber, puedes descifrar el estado emocional de una persona, si está feliz, si está triste. No es lo mismo decir, hola, ¿cómo estás? A sonreír, aunque no te estén viendo, y decir, hola, ¿cómo estás? Cambia. Por eso es importante que aunque no te vean, el tono de voz que utilices, las inflexiones, la velocidad, el ritmo, si es agudo, grave, aprendas a manejarlo. Qué diferente sería que todas las personas a las que escucháramos tuvieran ese estilo, tuvieran esa comunicación y esa habilidad. Poco a poco nosotros podemos ir desarrollándolo con la intención de tener una mejor interacción con las personas que nos rodean, de tener una comunicación y una convivencia más armónica con las personas de nuestro alrededor. Obviamente siempre conociendo y sintiendo lo que tiene la otra persona. Bueno, prácticamente esto es el final del programa. Esperamos que les haya gustado. Si tienes alguna propuesta para hablar sobre temas relevantes y que nos puedan ayudar al crecimiento personal y de seguridad, confianza, por favor, háznoslo saber. Llegamos a la parte final. No te pierdas a continuación el programa de Varones La Red. Van a tener una increíble conferencia sobre Dios abrirá camino con Danilo Montero. En unos minutos más vamos a comenzar. Les agradezco enormemente que nos hayan sintonizado también a través de las páginas de Facebook, a nuestros amigos de Radio Esperanza 96.1 que diariamente se comunican con nosotros y así como también a nuestros amigos de Spotify y de YouTube. Soy Natasha Santander y nos escuchamos el próximo lunes en punto de las 12 del mediodía. Es un gusto. Hasta luego.